Muy buenos días a todos. Mi nombre es Fermín Flores, soy estudiante del profesorado en Historia en la Facultad de Humanidades de la UNAV. Bienvenidos a este primer encuentro en este curso virtual denominado A 75 años del primer gobierno peronista. El día de hoy vamos a tener dos exposiciones, la primera a cargo del director del IPP, el doctor Aguirre, y la segunda a cargo del profesor Hugo Roldán. Bueno, nosotros somos de Equidad Universitaria, una agrupación que trabaja y piensa en el bien estudiantil. Estamos trabajando también para los egresados y en conjunto con profesores de la Facultad de Humanidades de la UNAF. Bueno, con esa breve introducción vamos a dar inicio entonces a esta primer ponencia a cargo del director del IPP. Doctor, buen día. ¿Ahora sí? Muy bien. Buen día a todas y todos. ¿Podrían colocar la placa del título? Bien. Voy a explicar a los participantes el motivo de este encuentro a 75 años del primer gobierno peronista. Ayer, 4 de junio, se cumplieron 75 años. Y la conmemoración tiene que ver con el día en que el general Juan Domingo Perón asumió la presidencia de la Argentina, después de la realización de las elecciones del 24 de febrero de ese año, en la que la fórmula Perón-Quijano ganaran con la mayoría del voto del pueblo a la fórmula de la llamada Unión Democrática. El pueblo argentino de aquella época, 1946, debió elegir entre Braden o Perón. Porque si Braden era embajador norteamericano en la Argentina, pero Braden se transformó en el inspirador, organizador de la Unión Democrática y realmente fue el jefe de campaña de los opositores a Perón. Así que la victoria del general Perón expresaba que la mayoría del pueblo argentino comprendió que lo que estaba en juego era la soberanía nacional, nada más y nada menos. Si el embajador de Norteamérica era el jefe de campaña del grupo opositor, y el voto significaba que la Argentina tenía el propósito de ser patria y no colonia. Felicito a ustedes, a los jóvenes organizadores de estas jornadas y también a los jóvenes inscriptos, porque desean conocer nuestra historia. Y todo aquel que guste la historia tiene que saber que esta es la política del pasado y también la política del presente. O sea, la política del pasado y la del presente es la historia. De esa manera pueden formarse conciencias desde lo nacional y popular. Se preguntarán quizás el porqué del título de esta clase: las 20 verdades peronistas en el modelo formoseño.
La respuesta para ustedes es que Formosa resolvió en la Convención Constituyente del año 2003 reconocer en el preámbulo de nuestra Constitución provincial que uno de los propósitos es el de plasmar el modelo formoseño. Este preámbulo tiene carácter operativo, o sea que no es enunciativo. La misma Convención Constituyente resolvió que debía tener carácter operativo, a diferencia de otras constituciones provinciales. También tienen el derecho de ustedes de preguntarse por qué el modelo formoseño y las 20 verdades peronistas. Sencillo, el modelo formoseño se inspira en el modelo argentino para el proyecto nacional creado por el general Perón en su tercera presidencia a través del mensaje del 1 de mayo de 1974 realizado ante la Asamblea Legislativa. Pero también en esa asamblea, además de los senadores nacionales y diputados nacionales, estaban presentes la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos de esa época. La mayoría, no digo pero el 99% de todos los dirigentes políticos fueron invitados por el presidente Perón a asistir a ese acto y a conocer el discurso del general Perón, donde él da nacimiento al modelo argentino para el proyecto nacional, que hoy día, bueno, existen libros sobre ese tema. Y nuestro modelo, lo dice expresamente, el modelo formoseño, se inspira en el modelo argentino para el proyecto nacional. Esa es la respuesta a la pregunta. También se podrán preguntar, ¿y qué relación tiene con las 20 verdades tanto el modelo nacional como el modelo formoseño? Tiene y mucho, porque esas verdades están presentes tanto en el modelo argentino como el diseñado por el general Perón y el modelo formoseño diseñado por nuestro conductor, el gobernador de todos los formoseños, el doctor Gildo Infran. Entonces, con las preguntas y las respuestas, estamos en condiciones de abordar la siguiente placa. La número 2. Bueno, en Formosa, el modelo formoseño se define como una referencia o una representación o también un arquetipo. ¿Y qué busca? Busca ser reproducido en la realidad. También podemos decir que los principios del modelo, sus componentes, sus políticas, tienen como objetivo central transformar la realidad. De la misma manera que el modelo argentino para el país, para la Argentina, y en este caso el de Formosa para nuestra provincia. Entonces el objetivo central del modelo formoseño es la transformación de la realidad provincial. ¿Y qué es el proyecto provincial? Que forma parte del modelo. El proyecto provincial es la herramienta central para el logro de los fines señalados en el modelo. Diríamos, el modelo sería el aspecto ideológico y el proyecto sería la herramienta práctica para transformar la realidad. Esa es la coincidencia y la diferencia entre modelo y proyecto, ¿no? Mejor dicho, la coincidencia y la explicación entre modelo y proyecto. La siguiente placa.
Bueno, ahí escribimos modelo formoseño y proyecto provincial. Naturalmente, un modelo y un proyecto debe tener una conducción política. En este caso, en nuestra provincia, la conducción política está personificada en el señor gobernador de la provincia, doctor Gildo Infran. ¿Y por qué decimos esto? Porque Gildo tiene muy en claro qué es lo que quiere. También tiene muy en claro a dónde va. Y tiene muy en claro lo que busca para Formosa. Por eso él es nuestro conductor. Por eso él es el diseñador de nuestro modelo y del proyecto provincial. Y nosotros los acompañamos a esa decisión. Y la mayoría del pueblo formoseño así lo hace. Cada vez que debe votar para elegir gobierno. Todas las veces que el doctor Infran se presenta, es apoyado por la mayoría inmensa del pueblo formoseño. Esa es la realidad. Muy bien, sigamos adelante. Siguiente placa. Ahí vamos a hablar un poco de Perón y su relación con Formosa. Es importante que ustedes, que son estudiantes de historia, sepan que teniendo el grado de capitán del ejército, Juan Domingo Perón es comisionado por el ejército argentino a venir a Formosa, precisamente a Las Lomitas, en el año 1931. Fíjense, 1931. ¿Y cómo vino Perón? Bueno, en barco hasta Formosa, arriba al puerto, y ahí, en esa época, donde hoy es la municipalidad, funcionaba la estación ferroviaria. Y allí del barco pasa al tren. No vino solo, vino acompañado de una comitiva integrada por algunos otros oficiales del ejército, integrantes del Instituto Geográfico Militar y también por ingenieros, en fin, personal técnico que formaban parte de la comisión. Luego en el tren, Perón viaja hacia Las Lomitas, donde bajan todos, con todos los instrumentos de trabajo, y se aloja Perón en el regimiento de regimiento de gendarmería de línea. No existía una dependencia del ejército allí, sino de la gendarmería de línea, así se llamaba. Bueno, ahí seguramente en el casino del regimiento se aloja Perón y los integrantes de la comitiva. Perón vino a realizar, ahí hay también un artículo que se publicó en el diario La Mañana de Formosa acerca de la visita de Perón a Formosa, más que visita vino a trabajar, siendo capitán del ejército, para el Instituto Geográfico Militar. Básicamente vino a hacer dos cosas: colocar los hitos demarcatorios entre Argentina y Paraguay en esa zona, también de Argentina y Bolivia, porque después de Las Lomitas, Perón se va a Salta y luego a Jujuy. Así que alrededor de 90 días pasó por esta zona del nordeste y el noroeste argentino. Y ahí señalo yo, y la otra misión que tuvo Perón ahí en Las Lomitas, en el año 31, era decidir un lugar para construir un aeródromo ahí en Las Lomitas para la Fuerza Aérea del Ejército Argentino. En esa época no existía la Fuerza Aérea como arma, existía nada más que el Ejército y la Marina. Y el ejército tenía su Fuerza Aérea. Así que decidió, junto con los ingenieros, cuál era el lugar más adecuado. Y mire qué acierto, porque en el lugar donde hoy está el aeropuerto de Las Lomitas es el mismo lugar que
Perón y los ingenieros decidieron que ahí debía construirse una pista de aterrizaje, un hangar, en fin, que después hubo una base aérea allí durante varios años que se llamó Frontera Norte, en ese lugar, ¿no? Había 3 aviones del ejército en ese aeródromo. Muy bien. Eso fue la presencia de Perón en las Lomitas en el año 1931, en Formosa, siendo Formosa territorio nacional. Sigamos con la otra placa. Bueno, allí es un artículo, también en el diario La Mañana, sobre los 50 años de la visita de Perón a Formosa. Ya el general Juan Domingo Perón, siendo presidente de la Nación, vino a Formosa el 2 de octubre del año 1953, en visita oficial. Y con tal motivo fue una verdadera fiesta para todo el pueblo formoseño, la presencia del presidente de la Nación, quien vino por el río Paraná, es decir, vino en un barco, en un yate presidencial que se llamaba Tecuara, y había estado antes en Corrientes, ¿no? Hubo un acto en Corrientes previo a su visita a Formosa. La visita a Formosa fue de pocas horas porque estaba viajando rumbo a Asunción del Paraguay, el lugar donde iba a entrevistarse con el presidente de aquella época, que era el doctor Chávez, Federico Chávez, para firmar un convenio de cooperación económico entre Argentina y Paraguay. Pero hablemos de Formosa. Perón baja en el puerto, hay fotografías, venía acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno, el doctor Remorino, y otros funcionarios, y lo recibe el gobernador del territorio nacional de Formosa de ese momento, que era el coronel Arturo Iglesias Páez, y el intendente municipal de Formosa, que era el profesor Robustiano Macedo Martínez, era el intendente de la ciudad de Formosa. Y bueno, lo reciben allí en el puerto, luego Perón en un auto junto con el gobernador, con el intendente, el pueblo se agolpa sobre la avenida 25 de Mayo, a ambos costados de ambas aceras de la avenida 25 de Mayo, y lo saludan, en fin, fue una... Y luego Perón se organizó un acto y el palco central se ubicó allí en la esquina de avenida 25 de Mayo y Rivadavia, más bien del lado de la escuela número 2, que está ahí en la esquina. Bueno, allí se levantó el palco y Perón, frente a miles de formoseños y formoseñas, el día 2 de octubre de 1953, pronuncia un discurso muy interesante que ahí está en el diario, está transcripto, lo principal del discurso, y señalo para el conocimiento de ustedes que Perón ahí dice: yo conozco Formosa, dice. He estado aquí hace muchos años y conoció la capital muy de paso porque baja en el puerto, luego sube en el tren, bueno. Pero sí, dice, conocí la Formosa profunda. Así dice él. Dice al pueblo formoseño, conocí la Formosa profunda, y habla de la tierra pública, de la tierra fiscal que había en Formosa, y plantea Perón en el discurso la necesidad de dar la tierra a quienes querían trabajarla, ¿no? Eso es lo que dice. Debemos disponer, dice, de esta enorme cantidad de tierras fiscales que el Estado, porque Formosa en ese momento no era provincia, era un territorio nacional que dependía del gobierno nacional, pero estaba cumpliéndose primero con el primer plan quinquenal y luego con el segundo plan quinquenal, que también se aplicaba en Formosa. Bien, eso es lo básico yo estoy convencido que también ya en ese momento, es mi criterio, nadie lo escribió esto, pero Perón en el año 1952
51, mejor dicho, logra sancionar la ley de provincialización del territorio nacional del Chaco y también la de la provincia de La Pampa, ¿no? La Pampa y el Chaco. Son dos territorios nacionales que pasan a ser provincia. Y también estaba en el Congreso de la Nación en estudio la provincialización de Misiones en esa época, en 1953, cuando Perón vino acá, a Formosa. Así que yo creo que él también vino un poco a conversar con el gobernador aquí del territorio. Supongo yo, eso supongo, no tengo certeza. Supongo que tuvo que haber formado parte de la conversación con el coronel Iglesias País acerca de esta política que estaba desarrollando el gobierno nacional de ir provincializando los territorios nacionales, porque formaba parte del segundo plan quinquenal, este tema de la provincialización. Pero claro, yo creo que el general Perón lo que quería es que sea el pueblo formoseño quien lo pida, como efectivamente lo pidió en 1955, cuando se constituyó una comisión pro provincialización, en una asamblea popular realizada en el Cine Teatro Italia de Formosa. Se eligió una comisión cuyo presidente era el señor Salemi, el Tata Salemi, y otros miembros de la comisión, quienes hicieron un trabajo impresionante, porque no es que fue una comisión, formaron un manifiesto, hicieron conocer al pueblo, no, salieron a trabajar, salieron con un documento en el que le pedían la firma a los formoseños si estaban de acuerdo con que Formosa deje de ser territorio nacional y pasa a ser provincia. Eso se hizo en 1955. Yo charlaba con el padre de Bocha Pereira. Ustedes me preguntaban si yo lo había conocido. Por supuesto que lo conocí. Y charlé con el padre de él, en vida de él, en el año... Esta charla fue en la casa de él, ahí en la calle Juan José Silva, al 100. Y hablamos con el señor Silva, que cumplía funciones en el gobierno provincial. El padre de Pereira era subsecretario de gobierno de Iglesias País. Así que entonces él conocía bien todos los detalles del trabajo de la comisión provincial. Por supuesto, también yo hablé con el señor Salemi en su momento, conversé, lo conozco, lo conocí bastante. Pero él estaba en la comisión y el señor Pereira estaba en el gobierno provincial. Y por las manos del señor Pereira, que era el subsecretario de gobierno, como les dije recién, pasaron todos los petitorios de toda la provincia, me dijo don Pereira, desde el interior hasta la capital. Y él más o menos me dijo que hizo contabilizar cuántas firmas y nombre y apellido había, y calculó unos 20.000. O sea que fue un pedido popular el pedido de la provincialización. Y la comisión, cuando viaja a Buenos Aires para entrevistarse con Perón el día 5 de abril de 1955, donde ahí se formaliza el pedido en un acto que se hace en la Casa Rosada, pero previa entrega al Ministerio del Interior de esa época del petitorio con las firmas, porque realmente creo que fue una decisión del pueblo formoseño de apoyar la provincialización de Formosa. Y tuve oportunidad incluso de conversar con una persona que vivió todo esto desde otro lugar, como por ejemplo el obispo, que fue obispo de Formosa, ya fallecido, ¿no? Escocina. Tuve oportunidad de conversar con él allá por el año 2005 y me manifestó el obispo que realmente él
podía certificar que fue un pedido popular, el de la provincialización de Formosa. De todos estábamos de acuerdo, me dijo él. Él todavía no era obispo en ese momento, era sacerdote nomás, párroco de la iglesia catedral. Pero dice, nosotros con mucho entusiasmo apoyamos todo eso. Y sabíamos también que la población lo apoyaba. Eso yo quiero dejar en claro para desmentir cualquier tipo de otras interpretaciones sobre nuestra provincialización. Bueno, sigamos con la otra placa. Bueno, esa es la tercera visita de Perón a Formosa. El 14 de agosto de 1954, también es un trabajo publicado en el diario La Mañana, en el año 2003, tengo entendido, se publicó eso. Y bueno, ahí se relata todos los detalles de la presencia de Perón en Clorinda. Como dije, llegó en un avión desde Buenos Aires, en el aeródromo de Clorinda, que fue construido justamente por el primer gobernador peronista que acá, el territorio nacional, que fue el señor Rolando de Ertelendi, que era de Clorinda, y él hizo construir el aeródromo ahí con apoyo naturalmente del gobierno nacional, porque esto era todo de la nación. Así que ese primer aeródromo que tuvo Clorinda, ahí el vuelo del presidente Perón aterrizó y fue recibido por las autoridades ahí de Clorinda, el intendente de Clorinda, que era el señor Bogarín, y algunos dirigentes ahí tuve la suerte, ¿no? Tuve la suerte de poder conversar con todos ellos, con el señor Bogarín y con el señor Andrés Ortiz, el señor Carlos Doris Gómez, en fin, que eran los que me informaron allá en Clorinda. Incluso me hicieron llegar a través de unos profesores, también colaboraron conmigo, el profesor Borsotti y el profesor Coleman, que eran profesores de historia de allá de Clorinda, y que, pudimos construir todo el itinerario del presidente Perón en Clorinda. Estuvo desde las 15 horas y incluso pasó la noche. No durmió en la ciudad de Clorinda, pero sí durmió en Puerto Pilcomayo, donde estaba un barco de la Armada Nacional esperándolo a Perón para llevarlo al puerto de Asunción del Paraguay. Y eso fue el 14 de agosto. Y la visita de Perón a Clorinda incluyó un acto ahí en la avenida San Martín de Clorinda. Él habló ahí ante la población. Después visitó la sede de la CGT de Clorinda, la Gendarmería Nacional, que existe allí en Clorinda, el cuartel de Gendarmería. Habló con el intendente. También hay un tema que en el artículo se señala. El presidente le pidió al gobernador y al intendente recorrer el viejo camino que llevaba desde Clorinda hasta Puerto Pilcomayo, que era un camino que bordeaba el río, y diferente al camino pavimentado que hay ahora, ¿no? A Puerto Pilcomayo. Era otra traza. Y ahí se encuentra Perón con que una serie una especie de plantación de bananas, y le pregunta si en esa zona, Perón le pregunta al gobernador si en esa zona hay plantaciones de banana y cuál es el volumen de las plantaciones. Y tengo entendido que esto me lo dijo el señor Doris Gómez, que participó de esa conversación, quien le dijo, no, en general es para uso familiar. Y bueno, vio él la calidad de la banana, en fin, bajó del auto y conversó con un poblador de ahí de Clorinda, y luego sí, ya tuvo la idea
de qué hacer, ¿no? Fíjese usted que lo que hace Perón. Esa noche que él dormía en el barco, lo invitó al gerente del Banco de la Nación Argentina, de Clorinda, de esa época. Y esto lo conocía el señor Tori Gómez, clorindense, porque él era en ese momento bancario. Trabajaba en el Banco de la Nación, en la sucursal del Banco de la Nación, así que conocía bien esta circunstancia. Y ahí Perón le dice al gerente que sería conveniente que el Banco de la Nación otorgue créditos a los productores que decidan hacer plantaciones de banana en esa zona de Formosa. No sé, ¿se interrumpió la conexión? Bueno, ¿sigo adelante? No sé, no sé si hay sonido. Hola. Sí, doctor, se le escucha perfecto. Bueno, bien, ahí, bueno, esa es la presencia de Perón en Clorinda. Luego hay una placa, una fotografía de Perón. No es la foto no es del aeropuerto de Formosa, es una foto del mes de junio del año 1974, por eso lo pusimos ahí. La cuarta presencia del presidente teniente general Juan Domingo Perón en Formosa fue el 6 de junio de 1974, antes de partir hacia Asunción, Paraguay, en el aeropuerto El Pucú. Allí él hace un alto para tomar el helicóptero que lo iba a llevar a Puerto Pilcomayo y se entrevista con el interventor federal de la provincia, que era el doctor Juan Carlos Beni. Está más o menos 30 minutos ahí en el aeropuerto, en uno de los salones del aeropuerto, porque yo avisnaba ese día y estaban esperando que mejore el tiempo para poder ascender el presidente Perón en un helicóptero del ejército argentino que lo iba a transportar a Puerto Pilcomayo. Fíjense ustedes, no fue a Clorinda, pero sí fue a Puerto Pilcomayo, en esta cuarta presencia del presidente Perón, y también en un barco de la Armada Argentina, desde Puerto Pilcomayo, aborda y llega al puerto de Asunción. Allí en el Paraguay, en Asunción del Paraguay, el general Perón lo que quiso es agradecer públicamente al pueblo paraguayo el apoyo que el Paraguay le dio al general Perón en 1955, después del golpe de Estado de septiembre del 55, en el que Perón debió pedir asilo político al Paraguay, y el Paraguay le concede el asilo político y le dice, para seguridad suya, general, sería conveniente que usted vaya a un barco del paraguayo que estaba ahí en reparaciones en el puerto de Buenos Aires, que era una cañonera, o sea, un barco de la Marina paraguaya, se llamaba Humaitá, ¿no? Ese era el nombre de la cañonera. El capitán de ese barco era el capitán Cortese. Vino a Formosa, estuvo acá hace muchos años atrás y tuve oportunidad de conversar con él porque él era el que lo recibe a Perón junto con los marineros y le da asistencia, le cede el camarote del capitán a Perón, y ahí Perón está varios días, porque él pide asilo el día 21 de septiembre y recién el 3 de octubre el gobierno argentino, el nuevo gobierno, digamos, que surge del golpe de Estado cívico-militar de 1955, le otorga la autorización correspondiente para poder salir de la Argentina. Si bien estaba en un barco del Paraguay, o sea, ya estaba fuera de la soberanía argentina, porque el barco extranjero mantiene la soberanía de su país ahí dentro de su estructura
Y el día 3 de octubre de 1955, Perón se va a Asunción en un avión, en un hidroavión. Hidroavión, o sea que eran barcos que acuatizaban. Y bueno, es Perón, pero está 4 horas en Asunción, Perón presidiendo ese desfile, que era un desfile impresionante, como más o menos parecido a los desfiles que hacemos nosotros en los 28 de junio, ¿no? Acá en Formosa, el día de la provincialización. Prácticamente todo el pueblo paraguayo fue a saludarlo al general Perón desfilando frente al palco, y con un día también así desapacible, muy frío, con un poco de llovizna. Si bien él tenía techo ahí en el palco, pero parece que Perón tenía 81 años. Y bueno, después de todas sus celebraciones y demás, Perón regresa en avión desde Asunción a Buenos Aires. El mismo día, y cuando llega a Buenos Aires, naturalmente el presidente Perón al día siguiente ya prosiguió con sus tareas. Según los médicos, porque él tenía un equipo de médicos que estaban permanentemente con Perón en la residencia de Olivos, ¿no? La residencia presidencial de Olivos. Y notaron una especie de resfrío, una cosa así, y le pidieron que guarde cama, ¿no? Que sería conveniente, dado el frío, guardar cama. Pero Perón no podía con su espíritu de trabajo. Y entonces, aún estando en la residencia, él atendía las cuestiones del Estado argentino. Y bueno, y después de 3 o 4 días volvió a la Casa Rosada. Y decían, los médicos le habían dicho que no era conveniente el hecho de ir hasta la Casa Rosada. Él siguió con sus actividades. Tan es así que el día 12 de junio, ahí para terminar con este tema, que es muy importante, porque tiene que ver con la vida y la muerte de Perón, el día 12 de junio, el presidente Perón observa que el pacto social, que era el acuerdo entre los empresarios y los trabajadores, entre la CGE, Confederación General Económica, y la CGT de aquella época, se había firmado un pacto social por el cual los empresarios se comprometían a producir, pero a no aumentar los precios. Y los trabajadores se comprometieron también en ese periodo a sostener la misma base salarial. Esto era un acuerdo de partes que debía ser cumplido. Y bueno, y ahí Perón observa que el 9 de junio, en esos primeros días de junio, que algunos productos de primera necesidad empezaron a aumentar los precios sin ninguna razón. Como le dije recién, se había firmado ese pacto. No solamente que se firmó ese pacto, sino que se lo llevó al Congreso de la Nación, y el Congreso de la Nación lo convalidó. Es decir, todos los partidos políticos, ahí nadie se opuso al pacto social. Todos los partidos con representación parlamentaria apoyaron el pacto social promovido por Perón. Así que allí Perón, entonces, en la Casa Rosada, pronuncia un discurso y dice que le llamaba a todas las partes, ¿no? A que debía cumplirse con ese pacto. Y dice, yo vine a la Argentina porque quiero ayudar a la reconstrucción nacional. Pero el compromiso no solamente era mío, también el compromiso de los empresarios, de las organizaciones gremiales, del pueblo argentino, de la mayoría de los partidos políticos que están acompañando, dijo él. Todos los proyectos de leyes prácticamente se aprobaban por unanimidad en ese momento. Acuérdense que había se produjo una especie de reencuentro de Perón con el doctor Balbín, quien era el presidente del radicalismo, y
digamos, el principal partido de oposición apoyaba todos los proyectos del Poder Ejecutivo Nacional. Era un acuerdo político y un acuerdo social. Y luego, y ahí, al finalizar sus palabras, Perón en la Casa Rosada dice, bueno, vamos a, algo así como que el medio aguinaldo que se pagaba como medio aguinaldo, tiene que ser, vamos a pagar el aguinaldo entero, ¿no? Este mes de junio, para equilibrar un poco el tema de ese tema que había entre los precios y los salarios, ¿no? El desfasaje que había entre los precios y los salarios. Eso fue una actitud del presidente Perón y una decisión. Y luego a la tarde habla ante miles de personas en la Plaza de Mayo, era como de esas grandes tardes, y allí Perón habla a la multitud. El discurso de él es muy conocido, pero hay frases que escuché hoy de un chico, de un estudiante que me decía, fue ahí donde él dijo, llevo llevo en mis retinas, ¿no? Esta magnífica presencia popular, y también llevo en mis oídos la más maravillosa de la música, que es la palabra del pueblo argentino, ¿no? Eso dice Perón. Bien, sigamos con la siguiente placa. Hay una fotografía del año 1946, ahí está Evita, al lado del general Perón, antes de asumir la presidencia. Es una foto de esa época, de junio del 46. La siguiente placa. Es una fotografía de Evita, esposa del presidente de la Nación, que como ven era una persona muy joven. Imagínense que a los 26 años era primera dama. Era la esposa del presidente, del coronel Perón primero y después del general Perón, ¿no? Y ella fallece en julio del 52, a los 33 años. Por eso quería que ustedes la viesen a Evita en su esplendorosa juventud. Otra placa. Bueno, ahora las 20 verdades peronistas. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Es sencillo entender la definición de democracia que hace Perón en esta primera verdad, que defiende el interés del pueblo. Viene del pueblo y defiende el interés de quien lo promueve. El peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. El peronista trabaja para el movimiento. Y en este sentido yo quiero aclarar que cuando dicen que el peronismo es populismo o populista, lo que dicen eso son algunos escritores europeos que han inventado este tema para tratar de bajarnos el precio, de tratar de disminuir la importancia del peronismo. Pero nunca dijo que el peronismo era populista. El peronismo dice, esencialmente popular. Y esa es la definición doctrinaria del peronismo. La siguiente placa. El que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo, lo es solo de nombre. Bueno, también es sencillo. Una cosa es un caudillo y otra cosa es un conductor. Un conductor es Perón, conductor es Gildo. No existe para el peronismo más que una sola clase de personas, los que trabajan. En aquella época, quiero que sepan, queridos estudiantes y graduados que están escuchando, no había desocupación en la Argentina en 1950, que es el año en que se da a conocer estas 20 verdades. Por eso él plantea, era una sociedad de pleno empleo. Y habla de los que trabajan, porque hoy día ustedes saben que hay un sector de la población que el mercado los ha excluido, que el Papa Francisco habla los descartados, ¿no? O excluidos, productos
de las políticas de mercado. La siguiente placa. En la nueva Argentina, el trabajo es un derecho y un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Fíjense ustedes, la primera placa, la primera frase, viene a ser la quinta verdad, plantea un tema que es fundamental en toda sociedad. Es justo, dice Perón, que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Y después, la sexta, que para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Esto él lo modifica, porque antes decía que para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. Eso decía en el año 50. Pero en 1973, cuando regresó a la patria, ahí mismo el general Perón dijo, vamos a cambiar una de las verdades y de ahora en adelante va a ser, para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Fíjense ustedes cómo Perón modificó su criterio, cómo Perón, el Perón del 73 es, por supuesto, todos en la vida, la realidad nos va haciendo cambiar, pero fundamentalmente Perón hizo esa política que él tenía con los partidos políticos, siendo presidente en su tercera presidencia, donde todas las medidas del gobierno eran apoyadas por la oposición. Entonces él le agradecía de esa manera a la oposición con el cambio de esa verdad. Esa es la razón. La siguiente placa. Ningún peronista debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Ni menos de lo que debe ser, pero tampoco más de lo que es. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Fíjense, es sencillo entender esto. Evita, en una charla que dio en la Escuela Superior Peronista, dijo un día, yo al que le temo, no le temo tanto al oligarca, dice, como al espíritu oligarca que pueda infiltrarse en los peronistas. Fíjense, eso dijo ella. En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. ¿Sigue el sonido? ¿Sigue el sonido? La política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y amor. La siguiente placa. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. Vuelve a plantear Perón la unidad nacional. En la nueva Argentina, los únicos privilegiados son los niños. Eso también era una realidad en la Argentina de Perón. Y acá también, en nuestra provincia, nuestro conductor y gobernador también procede de la misma manera, siguiendo esa máxima de que los únicos privilegiados son los niños. Siguiendo la siguiente placa. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Ahí empieza a hablar Perón de la doctrina, la necesidad de la doctrina. Por eso el peronismo, dice, tiene una doctrina política, económica y social. El justicialismo. El justicialismo es el nombre que Perón le da a la doctrina peronista. Pero se compone de lo político, de lo económico, de lo social. Por supuesto, también de lo cultural. Bueno. La verdad 14, el justicialismo es una nueva filosofía de vida. Fíjese que habla de filosofía el presidente.
simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Fíjese lo sencillo que él define a la filosofía. Dice, es una filosofía de vida simple. Cualquiera lo puede comprender. Práctica. Ustedes saben que la política se compone de hechos y acciones. La palabra debe estar acompañada de hechos. Popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. ¿Ven ustedes la definición de Perón de la filosofía peronista? La siguiente placa. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. También eso es comprensible. Todos tenemos derechos, pero también hay derechos sociales, derechos de la comunidad. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y esta, o sea, la economía, al servicio del bienestar social. Esta es una definición que está en la Constitución Argentina de 1949, la doctrina económica sustentada por el general Perón. Dice, el capital debe estar al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social. Es una muy buena definición para ustedes jóvenes sobre lo que Perón pretendía para la economía argentina y lo llevaba a la práctica. Ahora la siguiente placa. Y ahora habla de la doctrina social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. Ahí define lo que es la justicia social como doctrina social del justicialismo. Y la 18 dice, queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, que forman parte de nuestra ideología, ¿no es cierto? Finalmente la número 18. Luego, la siguiente placa. Constituimos un gobierno centralizado, se refiere al gobierno nacional, un Estado organizado y un pueblo libre. Cuando habla de gobierno centralizado, no es que no plantea el reconocimiento del federalismo, por supuesto, él fue un presidente federalista, pero habla del gobierno nacional como gobierno centralizado, o sea, una conducción centralizada, quiere decir, y un Estado organizado y un pueblo libre. Esa es otra definición muy clásica del peronismo. Y la número 20, en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. También muy clara la definición. La siguiente placa. Esa es una hermosa imagen de Evita. Es el último discurso de Evita en vida, el 1 de mayo de 1952. Ella habla en la Plaza de Mayo ante la multitud enfervorizada. Este es un acto que se transmitió por televisión, porque ya existía el Canal 7 de Buenos Aires y transmitió en directo el discurso de Evita y también el de Perón. Y cuando ella termina su discurso, se abraza con Perón. Realmente ella estaba enferma. Imagínense que fue el 1 de mayo y el fallecimiento de Evita fue el 26 de julio de ese año. Así que ella sacó fuerza de lo poco que tenía y fue y habló a la multitud como despidiéndose, digamos, ¿no? Un hermoso discurso, ¿no? El 1 de mayo de 1952. Muy bien, sí, seguimos adelante. Ahí el 21 de junio del 73, Perón plantea, cuando él regresa a la Argentina, no hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos los que las 20 verdades peronistas dicen. O sea, ratifica Perón las 20 verdades cuando regresa a la patria en 1973. Simplemente la cambia la número 6, como dije hoy. Sí, la siguiente placa. Este es un mensaje muy importante de Perón a los pueblos y gobiernos del mundo, hecho en 1972. El general Perón expresaba sobre la tierra, ¿no? La tierra.
el medio ambiente, el crecimiento demográfico, las innovaciones tecnológicas, la carrera armamentista, la vida de los excluidos por los mercados, ya hablaba Perón de ese tema en el 72, y la ausencia de una auténtica justicia social en el mundo, y la ausencia de una auténtica justicia social en el mundo. Y dice ahí, la humanidad debe ponerse en pie de guerra, en defensa de sí misma, en defensa del ser humano. En esta guerra gigantesca, nadie puede quedarse con los brazos cruzados. Por eso, convoco a todos los pueblos y gobiernos del mundo a una acción solidaria. Fíjense, esta palabra de Perón en aquella época, que era totalmente novedoso de esos temas que él planteaba. Adelante. Novedoso para aquella época. Bueno, este tema de la ideología y los objetivos de un movimiento de masas, esto yo lo doy a conocer aquí hoy, fue producto de una reunión del general Perón en Buenos Aires, con alrededor de 100 compañeros y compañeras de la Juventud Peronista, de todos los grupos de Juventud Peronista, todos, absolutamente todos, estuvieron ahí presentes en la reunión con el general Perón, y ahí él es el que habla. Así que es un extracto de esa conversación. Dice Perón ahí a los jóvenes: tenemos una ideología y una doctrina dentro de la cual nos vamos desarrollando. Somos un movimiento multifacético que no es sectario ni excluyente. Podemos caminar por distintos caminos, dice Perón, pero siempre tras el mismo objetivo. Él sabía que había distintas posiciones ahí dentro de los jóvenes que estaban ahí presentes. Eso permite que el peronismo siga en pie y se afirme cada vez más. La organización presupone una unidad absoluta de propósitos. La siguiente placa. Ahí él plantea a los jóvenes cuál es la misión de él, la misión del conductor. Cada uno dentro del movimiento, dice, tiene una misión, dice Perón. La misión del conductor es la de aglutinar el mayor número posible para conducirnos a todos, buenos y malos, hacia los objetivos que se persiguen. Por eso, en la política, dice Perón, se necesita ductilidad y tolerancia. Eso le plantea Perón a los jóvenes el día 8 de septiembre de 1973. Fue el día preciso de esta reunión. La siguiente. Siguiendo con esta reunión, habla Perón de la causa para nuestra organización y la define así: no debiera nacer el hombre que no tenga una causa para servir en su vida, porque el genio es genio cuando se aplica a una causa noble. Él le pedía a los jóvenes que si querían hacer política, debían hacerlo para servir a una causa noble. Eso planteaba a los jóvenes. El político, dice Perón, sale de la masa, pues el dirigente no se hace, o sea, no se fabrica, nace. Eso es lo que Perón plantea a los jóvenes. Y dice Perón, se necesitan dirigentes de conducción y también dirigentes de encuadramiento. Entonces, el que conduce y el que dirige a los núcleos encuadrados en las organizaciones políticas. La siguiente placa. Y ahí dice Perón, tan buenos deben ser unos como otros. Se refiere al que conduce y a los que trabajan en la organización del encuadramiento de jóvenes. Bien elegidos y bien preparados, dice Perón, porque el genio también suele ser trabajo. Fíjense esa definición de Perón. El genio también suele ser trabajo. Yo recuerdo que Einstein también dijo una vez, cuando le dijeron a Einstein, usted es un genio, y él dijo, ¿sabe lo que es el genio? Le dijo Einstein, es trabajo, trabajo y trabajo. Debemos elevar
el horizonte intelectual de los dirigentes, dice Perón, poniendo en marcha en cada sindicato, ahí habla de que habían jóvenes sindicalistas presentes, por eso se dirige a ellos y dice, poniendo en marcha en cada sindicato una escuela de conducción política, ¿no es cierto? A eso se refiere. Porque, dice él, la juventud fue la que hizo el 17 de octubre. Se refiere al 17 de octubre de 1945. La juventud sindical organizada fue la que hizo el 17 de octubre de 1945. Ya ven ustedes estas definiciones que Perón realiza a los jóvenes, a los dirigentes de los distintos agrupaciones de la juventud peronista, el 8 de septiembre de 1973, fue unos días antes de las elecciones que el pueblo lo elige presidente por tercera vez el 23 de septiembre de 1973. Y esta reunión fue antes de esas elecciones. Y fue importante porque yo les aseguro que estuvieron presentes todos los grupos, todas las agrupaciones. La siguiente placa. El papel de la juventud. La reacción interna y apoyada desde afuera es sumamente poderosa, dice Perón. Se refiere a los adversarios de la Argentina. Los ingredientes de la revolución, le dice a los jóvenes, son siempre dos: sangre y tiempo. Esos son los ingredientes de la revolución. Dice Perón, pero nosotros preferimos usar el tiempo y no gastar sangre inútilmente. Fíjense, qué mensaje, ¿no? Qué mensaje. El tiempo antes que la sangre. Debemos trabajar con realidades y no con ilusiones. Bueno, esas son palabras del general Perón dichas a la juventud y se desarrolló un diálogo allí. Yo, por supuesto, ya no lo transcribo, sería demasiado largo transcribir el diálogo, porque fue una conversación de prácticamente 3 horas entre Perón y los jóvenes ahí en Buenos Aires, y eran jóvenes de todo el país y de todas las agrupaciones juveniles. Muy bien. Así, digamos, ahí seguramente otra placa. Y así vamos terminando. Hay otra placa, ¿no? Esa es la siguiente. Bueno, fíjense. Ahí no está. Hechos e ideas, fíjense. La foto de Perón. En su tercera presidencia, último discurso en la Plaza de Mayo, el 12 de junio de 1974. Esa es la última imagen sonriente de Perón. Fíjense que estaba enfermo, no muy enfermo todavía, pero fueron el 12 de junio y él muere el 1 de julio. O sea que a partir después de este acto, vuelve su gripe, se vuelve bronquitis, y la bronquitis un problema pulmonar, y finalmente el corazón le dijo basta a la vida de este extraordinario conductor y presidente de los argentinos, que fue el teniente general Juan Domingo Perón. En homenaje a él, hoy hicimos esta conferencia. Espero que les haya servido a los jóvenes, a los graduados, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente un placer escucharlo. Vamos a hacer una pausa, si les parece, para renovar el mate, hacer un café. Nos volvemos a conectar 11:15. Pero que no se vayan la gente. No, sí. Vamos a apagar un ratito la cámara, si quieren renovar su mate, hacerse un café, algo. Y 11:15 volvemos con la segunda ponencia a cargo del doctor Hugo Roldán. ¿Cómo no? Compañero Roldán. El profesor Hugo Roldán. Un saludo. Sí, cómo no, muchas gracias. Gracias a ustedes.